Perfecto, gracias. Bien, sigamos entonces. Estamos por acá. Bien. Bueno, estamos hablando de... a ver, ¿de qué estamos hablando? Ah, cuando es idiopático, que a su vez, bueno, puede ser aguda, subaguda, o en rojo, lo importante, la neumonía intersticial usual. ¿Sí? La neumonía intersticial usual, que como les decía, es un patrón morfológico de lo que es la enfermedad en sí, la fibrosis pulmonar idiopática. Y una vez que el neumonólogo hizo todas estas disquisiciones y se fue posicionando, descartando algunas entidades y planteándose otras como, como posibles diagnósticos, solicita un estudio de imágenes. Que bueno, la placa simple es lo más elemental, pero para estudiar un pulmón, una neumopatía intersticial, lo importante es una tomografía computada, ¿sí?, de alta resolución y con una buena cantidad de cortes, de secciones, ¿sí?, para poder estudiar bien el pulmón. Entonces esa va a ser una herramienta clave, va a ser lo que llamábamos la macroscopía, ¿sí? La representación macroscópica de la patología va a estar dada por esta tomografía computada de alta resolución. Y ahí, bueno, entra otro marco conceptual, que es el del especialista en imágenes, llamémoslo imagenólogo, ¿sí? Que teniendo en cuenta, pero dejando de lado un poco todas las consideraciones que hizo el neumonólogo, él lo que va a afrontar son patrones radiológicos, ¿sí? Su herramienta va a ser la tomografía computada y el marco conceptual que va a tener que estudiar es el de los patrones radiológicos. Eso es lo que se va a afrontar. Entonces ahí tenemos patrones de vidrio esmerilado y consolidación que nos hablan más de algo agudo, ¿sí? Cuando ve eso, sospecha una enfermedad más de tipo aguda, lo cual no aporta mucho porque digamos, el neumonólogo ya sabe que el paciente tiene un cuadro agudo, pero bueno, se vería así, uno vería si hay un área de consolidación realmente de neumonía, si es bilateral, difuso, cuál es la distribución y la gravedad del cuadro en cuanto a imágenes. Lo vamos a tener este patrón tanto en los cuadros agudos como en los de neumonía por hipersensibilidad, en las descamativas y en estas que están asociadas, tanto la descamativa como en la intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, recuerden, asociadas a tabaco, ¿sí? Te van a dar este perfil radiológico. Después tenemos un patrón que es el de fibrosis, ¿sí? Patrón de fibrosis es importante porque ¿qué nos habla más? Nos habla más de algo crónico, ¿sí? Para que se desarrolle la fibrosis se necesita tiempo. Esto puede llevar semanas, meses o años, pero ya me aleja de la idea de algo agudo. Entonces la fibrosis se puede ver así, con un patrón reticulado, como le dicen, y a veces a nivel subpleural, a nivel de panal de abejas, ¿sí? El de panal de abejas, que es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Si este panal de abejas, yo descarto que sea una enfermedad reumatológica, una neumonía por hipersensibilidad de larga data, le descarto cualquier causa subyacente, voy a decir que es una fibrosis pulmonar idiopática.
Y en tal caso, cuando todo cuadra, incluso uno puede evitar hacer una biopsia. Se puede hacer diagnóstico solo con esto, el contexto clínico radiológico. ¿Sí? Como decía, la neumopatía intersticial usual puede tener este patrón de fibrosis. Y la hipersensibilidad también, como las más importantes. Después nódulos, un patrón de nódulos. ¿Sí? Hablaban antes de la tuberculosis, sí, claro, la tuberculosis puede dar nódulos. La histiocytosis puede presentarse como múltiples nódulos. Obviamente, el cáncer de pulmón se presenta como un nódulo, pero en ese caso sería un nódulo único la mayoría de las veces, en el contexto de un pulmón relativamente sano. La aspiración, ¿sí? La neumopatía por aspiración puede dar también múltiples nódulos, ni hablar los distintos focos de infección. Y bueno, todas estas entidades pueden dar este perfil que les digo multinodular. Entonces fíjense cómo juntando los distintos elementos uno va posicionándose sobre qué enfermedades descartar y cuáles considerar. Y la verdad que cuando se llega a la instancia de precisar un patólogo, muchas veces termina siendo como un manotazo de ahogado, ¿sí? Buscando algo de exclusión porque no hay características clínico-radiológicas que permiten definir una entidad o encuadrar al paciente dentro de una entidad. La mayoría de las veces que se hace biopsia en estos contextos, la pregunta que está haciendo el neumonólogo es si estamos frente a una fibrosis pulmonar idiopática o no. Eso es lo más importante para él, porque les decía, es una enfermedad muy grave con una evolución bastante agresiva a los 5 años que lleva a la muerte o al trasplante pulmonar un porcentaje importante de los pacientes. Entonces la pregunta principal generalmente es esta. La fibrosis pulmonar idiopática, entendida como una entidad de causa desconocida, tiene un patrón morfológico, histológico, que se le da en neumopatía intersticial usual. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver los patólogos? Un cuadro agudo, llamado enfermedad de membrana hialina, ¿sí? En general esto no lo vemos, yo les muestro fotos para que bueno, puedan asociar lo que estamos hablando, pero a los pacientes con daño agudo en general no se los biopsia. Se sabe que es un cuadro o bien por una toxicidad o por una infección, ¿sí? Entonces vamos a ver estas membranas fibrinoides en la luz. La luz puede estar ocupada por neumonocitos hiperplásicos, ¿sí? Por sangre se puede ocupar. A veces cuadros de tipo aspirativo, fíjense acá un cuerpo extraño que puede impactarse, genera una reacción aguda. Cuando hay necrosis, prácticamente siempre hay una infección, ¿sí? En cuadros agudos con necrosis lo podemos asociar casi sinónimo de infección. Fíjense que hay mucha inquietud en las células, mucho cambio reactivo. Hay que tener mucho cuidado si uno se le ocurre diagnosticar un tumor en un pulmón que está cursando un proceso agudo, lo tiene que hacer con mucho cuidado, porque los cambios reactivos realmente pueden simular una neoplasia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el contexto. Por suerte, como les decía, son muy diferentes las situaciones de un paciente que está cursando un cuadro respiratorio agudo, que está internado, de un paciente que se va a hacer una biopsia por un nódulo pulmonar, que pudo haber sido un hallazgo, o porque, bueno, por alguno de los síntomas que vamos a ver
te puede dar un tumor de pulmón, pero es un paciente que viene caminando. Pero histológicamente pueden confundirse, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado y asegurarse de que no estemos viendo el cuadro agudo cuando evaluamos una biopsia que nos impresiona neoplásica. Bien. A veces está ocupado el espacio alveolar por estos histiocitos, estos macrófagos pigmentados, también es propio de la neumonitis descamativa, como les decía. Descamativa porque se pensaban que eran neumonocitos que se descamaban hacia la luz, ahora se sabe que no, desde hace bastante se sabe que son histiocitos asociados al tabaco, pero quedó el nombre de neumonitis descamativa. ¿Sí? Como muchas cosas en medicina tienen nombres que se saben, inapropiados, pero está tan expandido su uso que cuesta o hay resistencia a modificarlos o simplemente no se encontró un nombre mejor. Cuando vemos cuadros de fibrosis, vamos a asociarlos a distintas enfermedades, pero el más importante es, como les decía, de la fibrosis justamente pulmonar idiopática. Ven que acá no estamos evaluando una trucata, un cilindro, necesitamos ver realmente un plano amplio del parénquima, un paisaje, a ver qué está pasando, que incluya pleura, que incluya un bronquio, el intersticio, ¿sí? El parénquima, y uno poder evaluar, como en este caso, que vemos que hay destrucción, pero que esta destrucción es un poco asimétrica, no es muy pareja. Fíjense que hay sectores donde el parénquima está conservado, más o menos bien, lo que todavía está funcionando y le permite al paciente respirar. Hay sectores donde ya han quedado anulados por la fibrosis, ¿sí? Y esta fibrosis va avanzando. ¿Y cómo avanza? ¿Cuáles son sus frentes de avance? Estas áreas de granulación, como el tejido de granulación, no confundir con granuloma. ¿Sí? Hablo de tejido como fibroelástico joven, que van depositando colágeno. Y sobre estas áreas de tejido fibroelástico joven que están trabajando, es sobre la que actúan los agentes antifibrosantes que se le aplican a estos pacientes con relativo éxito. Todavía no son muy prometedores, pero es lo que se está intentando desarrollar. Trabajar sobre estos focos e impedir que los fibroblastos depositen su colágeno, porque una vez que ya hicieron la fibrosis ya es tarde, esto no hay forma de recuperarlo, ¿sí? Hay que trabajar sobre estos focos que van avanzando. Entonces, fíjense, esta asimetría, como se llama, temporal, le decimos, porque tenemos en una foto el pasado, que es la fibrosis, lo que fue alguna vez parénquima pulmonar, y ya no se puede recuperar. Tenemos el presente, que son estos focos fibroblásticos que están actuando, están generando la enfermedad. Y tenemos el futuro, que son los restos de parénquima residual conservado, que van a ser afectados tarde o temprano por la enfermedad, lamentablemente, ¿sí? Porque, como les decía, no hay un tratamiento efectivo para esto. Entonces, este es el paisaje que se ve en la neumopatía intersticial de tipo usual, ¿sí? Que si se descartan otras entidades, la llamamos fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, mayor aumento de los focos fibroblásticos, ven que hay fundamentalmente esto de la fibrosis. Y hay otras entidades que les había comentado yo, la neumopatía intersticial de tipo
es más homogéneo, no está esta heterogeneidad temporal, sino que todo está en el mismo estadio, ¿sí? Avanza la fibrosis, y estos tienden a responder mejor a los corticoides, por eso es importante diferenciarlos, y no suelen dar radiológicamente ese aspecto en panal de abeja. Bueno. Otra cosa que evaluamos es la celularidad intersticial, obviamente en los casos de infección, vamos a ver elementos inflamatorios, elementos linfocitarios en la fiebre reumática, por hipersensibilidad podemos ver algunos granulomas, bueno, en la intersticial linfocítica, de nuevo, infiltrado linfocitario. Los daños por drogas suelen estar asociados a una celularidad eosinofílica, ¿sí? Fíjense acá, como aparte de fibrosis hay celularidad que hay que evaluar para intentar definir un probable origen. Los daños por fármacos, como les decía, predominan los eosinófilos. Fíjense, esto parece una intersticial difusa con celularidad agregada. Pues tenemos la ocupación, ya no concentrándonos en la celularidad del intersticio, sino que está pasando adentro de los espacios alveolares. Fíjense la bronquiolitis obliterante, cómo justamente un tejido fibroelástico va creciendo y ocupando los bronquios. En general esto es lo que ocurre cuando uno tiene una neumonía. El cuadro agudo le sigue esto. A los días o semanas el bronquio se empieza a reorganizar y a intentar restablecerse a partir de este tejido fibroblástico, ¿sí? Tipo de reparación. Habíamos hablado de la neumonía descamativa, estos histiocitos pigmentados que ocupan el espacio. Bueno, acá daño por necrosis, un absceso en un caso de infección, formando un nódulo, obviamente lo mismo si tenemos una aspiración. Fíjense, esto es lo que les decía, aspecto granulomatoso de las enfermedades por hipersensibilidad. En general, hipersensibilidad tiene que ver con un agente externo, como les decía, fiebre del heno, por los pájaros, cualquier tipo de alergia que tenga el paciente. Estos daños se van a manifestar cercano a los bronquios, que es por donde entra el agente que genera la noxa, y ahí vamos a ver estos granulomas asociados, ¿sí? Por hipersensibilidad tipo 3 o 4. Bueno, la sarcoidosis, esta es por una neumoconiosis, un nódulo fibrótico. La sarcoidosis da granulomas similares a lo de la tuberculosis, pero no son necrotizantes, ¿sí? No son necrotizantes, es una enfermedad granulomatosa, que también se puede manifestar como nódulos tanto en la placa radiográfica como en los cortes histológicos. Entonces, bueno, ese es el posicionamiento del patólogo. Fundamentalmente preguntarnos si es una fibrosis pulmonar idiopática o no, pero eventualmente también podemos ver los otros patrones, si hay nódulos, si hay celularidad ocupando el espacio alveolar, qué tipo de celularidad es, si es inflamatoria, si es macrofágica pigmentada, si es hemorrágica, por ejemplo. Qué pasa en el intersticio, si es celular o no, si es simplemente fibrótico, cómo es el patrón de fibrosis, ¿no? Vamos armando todo un rompecabezas que luego debe encajar con el resto, con lo que me diga el neumonólogo y el imagenólogo, ¿sí? Entonces, este tema es uno de los ejemplos típicos de lo que yo les vengo insistiendo, que es el del diagnóstico integrado multidisciplinario.
ninguno de los participantes, neumonólogo, patólogo, imagenólogo, va a hacer el diagnóstico en forma independiente, ¿sí? Todo se hace correlacionando. Hay un neumonólogo que quizá llamaba la atención, pero era interesante su enfoque, interesante y era correcto. Lo que pasa es que como no es usual escuchar eso, termina siendo una curiosidad, pero él, haciendo las cosas bien, decía algo contraintuitivo para ustedes, que es que él no quería que el patólogo le diese un diagnóstico, ¿sí? Conociendo todas estas limitaciones, decía, yo quiero que el patólogo me diga, me describa lo que está viendo, me diga el patrón morfológico, si es nodular, si es de fibrosis, si es de ocupación alveolar, cómo es esa ocupación, cómo es esa fibrosis, cómo es esa celularidad. Él quería saber el patrón, qué es lo que se ve, cómo, dónde. Eso lo correlacionaba con la radiología y luego todo eso con la clínica del paciente, que eso corría por su cuenta. Entonces, juntando todos esos elementos, él hacía el diagnóstico, ¿sí? Entonces le molestaba cuando el patólogo ponía esto es una fibrosis pulmonar idiopática, y a lo mejor él sabía que el paciente tenía una hipersensibilidad o sabía que cursaba una enfermedad reumatológica de larga data. Entonces el patólogo con su diagnóstico venía a obstaculizar, en realidad, el verdadero diagnóstico, que era el de un cuadro de neumonía intersticial usual asociado a una enfermedad reumatológica crónica. ¿Se entiende? Entonces, el enfoque tiene que ser descriptivo y complementario con el resto de los datos, ¿sí? Y ahí recién, en forma interdisciplinaria, se llega a un diagnóstico certero. Bueno, sé que esto es confuso, por eso les advertí de entrada, no se frustren, léanlo ahora tranquilo del libro, las distintas enfermedades, cómo lo agrupa el libro. Por un lado están las neumoconiosis, por otro lado, bueno, habla de la fibrosis pulmonar idiopática, y bueno, las distintas enfermedades. Hay todo un capítulo, una parte extensa dedicada al EPOC, ¿sí? Porque es una enfermedad muy frecuente, un cuadro de enfermedades bastante frecuente, así que pongan acento a eso también. Y bueno, creo que esta es una parte de la patología que encaja bastante bien con lo que ustedes están viendo en semio, entonces quizás sea amigable enfocarlo desde ese lado, poder correlacionar la clínica de los pacientes con estas alteraciones histopatológicas subyacentes. Pero, insisto, no es un área en el que el patólogo intervenga demasiado, donde seamos muy protagonistas, por esto que les decía, los EPOC no se biopsian, y las neumopatías intersticiales en situaciones puntuales en general, para resolver esta pregunta: ¿es esto una fibrosis pulmonar idiopática o no? Bueno, ¿alguna duda? Si no surgió ahora, surgirá más adelante. Yo tengo una pregunta, o sea, es más que lo entendí bien, esto de la neumonía intersticial no específica, y cómo, o sea, cómo se diferenciaba bien de la fibrosis pulmonar idiopática Claro, o la usual. claro. En un principio medio que se metían todas en la misma bolsa, y después se lo separó, se dijo, no, esta es una entidad diferente, porque tiene una evolución mejor respuesta al tratamiento, y tiene un patrón morfológico diferente también, ¿sí? No existe la heterogeneidad temporal, se ve la fibrosis homogénea en el corte que uno le hayan entregado, ¿sí? En la biopsia. Que te iba a decir, en esa biopsia no es que tenga todo el pulmón fibrótico, sino en la lesión que va a ir dirigida hacia el área que radiológicamente se ve afectada, vamos a ver una homogeneidad, ¿sí? En el patrón de fibrosis.
A veces puede estar acompañada esa fibrosis de celularidad, también linfocitaria, eso puede confundir un poco, pero no va a tener, como le mostraba, la heterogeneidad temporal histológicamente, y radiológicamente no va a tener el panal de abejas tampoco. ¿Sí? Entonces es importante diferenciarla porque pueden ser parecidas en otras cosas, pero tiene un curso distinto. Y tratamiento. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno. Pero bueno, creo que lo importante, lo que puede aportar el patólogo es esto, que podemos ver morfológicamente lo que llamamos neumopatía intersticial usual, esta heterogeneidad temporal de la fibrosis. Que si el neumonólogo dice, bueno, no sé a qué se debe esto porque descarté todas las causas, recién ahí lo llama fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Como que por un lado en la enfermedad tiene su rasgo morfológico histológico y luego todo lo clínico radiológico que lo permite definir. ¿Se entiende eso? Que el mismo patrón de neumonía intersticial usual para el patólogo podría ser la vía final común de una enfermedad reumatológica, por ejemplo, de una neumonitis por hipersensibilidad. ¿Sí? Puede darme la misma imagen y no ser, por lo tanto, una fibrosis pulmonar idiopática. Eso se entiende. ¿Por qué el neumonólogo no le gusta que el patólogo haga el diagnóstico? Sino que queda, y me parece bien, en su poder esa posibilidad de integrar todo, creo que la persona idónea para hacerlo, integrar todos los elementos y poder llegar al diagnóstico apropiado. Bien. Bueno, en realidad esto, imagínense, hay una especialidad que es la neumonología, que se dedica a esto, y no se puede abordar en una sola clase. Yo les doy un pantallazo para que vean la complejidad del asunto. Bien. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, cualquier cosa que surge, me preguntan o dudas cuando lo consulten en el libro, y lo vamos aclarando en la medida de lo posible. ¿Estamos bien? Sí, Doc, gracias. Una pregunta respecto al trabajo que tenemos que hacer. ¿Usted prefiere que por mail le vayamos preguntando nuestros avances o ahora cómo queremos comenzar el trabajo, los temas que queremos elegir? Sí, mándenme un mail, no hay problema. Sí, Ok, cualquier tema que tenga me lo mandan por mail. Trato de aclararles. Bueno, entonces estamos. Bien, luego les mandaré el listado de los del lunes y bueno, les compartiré una clase de tuberculosis, un poco para cerrar esto de no tumoral, y luego de Semana Santa seguimos con pulmón neoplásico. Y bueno, tenemos el foro ahí del Classroom y el mail para cualquier duda que tengan. Gracias, doctor, doctor. gracias. 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 Bueno, Muchas gracias. cuídense. Gracias. Adiós.